Pues buenas tardes. Proseguimos con la reflexión de los consejos evangélicos a la luz del misterio de la Navidad y abordamos el último de los consejos o votos, que es el consejo de la obediencia. Para vosotros voto, para mí sacerdote secular, promesa. Bien sabemos que quizás sea el más difícil de cumplir. Y además, si a esto se le suma que vamos a reflexionar sobre él por la tarde, después de comer, cuando ya suele venir el estado de duermevela, pues esto tiene sus riesgos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar estar atentos porque entre vosotros también hay superiores y superioras y son los que después van a echar mano de ello, sobre todo. Bueno, actualmente el ser humano está marcado por una profunda tendencia muy individualista que nos conduce a no sentirnos en comunión con el resto de los hombres. Esta inclinación es consecuencia del pecado. La Sagrada Escritura nos revela un género humano salido de las manos de un Dios que es Padre y que la opción de uno de los hijos afecta a los demás hijos. En una familia, lo que hace el hijo mayor afecta al resto de los hermanos. En este sentido, San Pablo dice: en efecto, así como por desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Puede decirse, por lo tanto, que existe una misteriosa pero real conjunción en el destino común de los hombres. Lo que hizo Adán, que era como nuestro hermano mayor, esa desobediencia nos afectó a todos. Aquí San Pablo afirma que puesto que Jesús tomó la naturaleza humana en la encarnación, todos estamos incluidos en esa humanidad de Jesucristo. Este es el misterio de la comunión del género humano. Por eso podemos decir que si el pecado de Adán, como tenía nuestra propia naturaleza y era nuestro hermano mayor, nos afectó a todos, también la obediencia de Cristo, porque tenía nuestra propia naturaleza humana, también nos afecta a todos, en un misterio que quizás en nuestra cultura individualista nos cueste entender. Al amparo de lo dicho y de otros ejemplos o contraejemplos que pueden contemplarse a lo largo de la Sagrada Escritura, como por ejemplo Abraham, Moisés, Caín, etc., la obediencia, lejos de entenderse como una sujeción que se soporta, una sumisión pasiva, que es lo que solemos entender nosotros, el obediente es alguien pasivo que no tiene una participación activa. La obediencia no ha de entenderse así, sino como una libre adhesión al designio de Dios, que permite hacer de la vida del hombre un servicio a Dios, una entrega gozosa. Ello entra en contraste con lo que se entiende hoy. Es una virtud de gente que tiene poca iniciativa o que tiene pocas cualidades y por lo tanto lo que le toca es obedecer. Eso entiende la gente de hoy en día sobre la obediencia. Y la obediencia es una libre adhesión que permite una entrega gozosa en servicio. Todos estamos llamados a ejercer esa obediencia como camino hacia la felicidad al cumplir la voluntad de Dios, realizando los designios que Él tiene reservados para cada uno de nosotros. Puesto que se trata, como ya se dijo, de una adhesión a su plan, es el mismo Dios quien nos capacita
para obedecer. Si algo recuerdo yo de las palabras previas a la ordenación que el director espiritual del seminario me dirigía, fue que precisamente momentos antes, cuando me entró ese miedo propio de alguien que se siente limitado ante una misión tan grande, me repetía esa frase de San Agustín: Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos para obedecer. Así como por la desobediencia de uno la multitud fue considerada pecadora, así también la obediencia de Cristo nos engendra como seres obedientes. Jesús es la personificación de la obediencia. Él es el obediente, con mayúscula. Toda su vida es un misterio continuo y radical de obediencia al Padre, desde su venida al mundo, en la encarnación, hasta su muerte en la cruz. Y tiene clara conciencia de ello. Por eso lo dice abiertamente: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que me ha enviado, y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 5:30. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 6:38. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Juan 7:19. Yo hago siempre lo que le agrada a él. Juan 8:29. Y así podría seguir citando. Pero en el misterio de la Navidad no solo hallamos un ejemplo de obediencia en Jesús, sino en el resto de la Santa Familia de Nazaret. María es aquella mujer elegida y predestinada desde toda la eternidad para ser la madre del Salvador. En ella se cumple la profecía de Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando llegó el momento culminante, Dios envió al arcángel Gabriel a la ciudad de Nazaret para que anunciase a una joven doncella de ese lugar que había sido escogida por Dios para ser la madre de su hijo. La piedad popular presenta a María recogida en oración, mientras escucha con gran atención su vocación, el plan que Dios tiene predestinado para ella. Ave María, llena de gracia. María reacciona ante estas palabras con cierto asombro. ¿Cómo es posible si no conozco varón? Se trata del asombro propio del momento, de aquel que, sabiéndose limitado, ha recibido una misión sobrenatural, como es traer a Cristo al mundo. María, en su concepción, el sacerdote, por medio de la consagración de las especies eucarísticas, todos, por medio del anuncio del Evangelio y a través del testimonio de vida. Una misión sobrenatural. A pesar de la turbación, María no duda y confía en Dios. Fiat mi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Ha respondido sí a la llamada de Dios. Comienza a realizar su vocación: ser madre de Dios y de los hombres. Ante la voluntad de Dios, la Virgen responde de una única forma: amándola, amando la voluntad de Dios. Ella se autoproclama como la esclava del Señor, aceptando sus designios sin ningún tipo de freno. Si juzgamos esta expresión en medio de su contexto, en un momento en el que la esclavitud estaba vigente, podremos valorar el sentido profundo de estas palabras. Para un esclavo, la única voluntad y querer eran los de su amo.
María acepta con suma alegría no pretender otro deseo más que cumplir con la voluntad de su amo y Señor. Se entrega a Dios sin límites, no reservando ni escondiendo nada para ella. Otra figura que destaca en la cueva de Belén es San José, presencia callada, obediente, fiel. Él había recibido el encargo de no repudiar a la Virgen. Ahora Dios le vuelve a manifestar en sueños, a través de un ángel, un nuevo plan. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La Santa Familia sale presurosa de Belén, suponemos que dejando allí muchas cosas necesarias. El sobresalto era fuerte. Bajo el niño yacía una amenaza de muerte. El viaje tuvo que ser extenuante. La frontera de Egipto, tras la cual Herodes ya no podía hacer nada, distaba desde Belén aproximadamente una semana, al paso que ellos podían llevar. Sobre todo si consideramos que con probabilidad avanzaron por los caminos menos transitados, huyendo del peligro. Dios Padre no quiso ahorrar a los suyos estas fatigas, quizá para que llegáramos a comprender que de las dificultades podemos extraer mucho bien, y para que supiéramos que estar cerca de Dios no implica ausencia de dolor o dificultad, pero sí serenidad y fortaleza para poder afrontarlas. Comentando este texto, San Juan Crisóstomo escribía: José no se escandalizó ni dijo, eso parece un enigma. Tú mismo hacías saber no ha mucho que él salvaría a su pueblo, y ahora no es capaz ni de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje y sufrir un largo desplazamiento. Eso es contradictorio, eso es contrario a tu promesa. José no discurre de esta forma, tan propia de hombres, por otra parte, quizás un poco mezquinos. ¿Por qué no discurre así? Dice San Juan Crisóstomo, porque es varón fiel. Gran lección, la que podemos extraer de estas palabras para nuestras propias vidas, especialmente en esas situaciones difíciles, en las que nos cuesta ver la mano de Dios detrás de los acontecimientos que salen a nuestro paso, o se nos pide algo que pensamos que no somos capaces de dar. José permaneció con la Santa Familia en Egipto hasta recibir un nuevo mandato, pues el ángel le había dicho, estate allí hasta que yo te diga. Qué importante es que la obediencia vaya acompañada de la perseverancia. Ello podría traducirse como saber estar, aguardar donde se debe, realizando con diligencia y sin protestas aquello que nos ha sido encomendado, sin sucumbir a la tentación de andar cambiando continuamente de lugar. En la Santa Familia de Nazaret encontramos un fiel reflejo de esta obediencia que para nosotros, consagrados, religiosos y religiosas, debe suponer un timón importante en nuestras vidas. Dios se sirve misteriosamente también de la voluntad que a nosotros se nos manifiesta por parte de nuestros superiores, a veces incomprensible, sin duda ninguna, pero Dios se sirve también de ellos, de sus palabras, para ir trazando un plan de salvación para nosotros mismos y para el resto de los hombres. Encontramos otro ejemplo de la obediencia en los magos de Oriente. Ellos vienen desde lejos,
guiados por una estrella que se posa encima de la cueva de Belén. Ellos tienen que andar sorteando la voluntad de Herodes, quien quería acabar con el niño. Ellos reciben también el mandato interior de presentarse a adorar al Rey de los Reyes, y les llevan sus mejores presentes: el oro, el incienso y la mirra. Con esa muestra están queriendo reflejar que todo lo mejor nuestro ha de ser ofrecido a Dios y al mundo a quien servimos. Un misterio más de la obediencia: ofrecer nuestras vidas, desgastarlas día a día para poder transmitir la salvación, la ternura de Dios, sobre todo a aquellos que más la necesitan. Bueno, quiero concluir aquí esta reflexión. Termino invocando de nuevo a la Trinidad y a continuación doy paso a una segunda parte de esta reflexión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.